Buenas noches. Personalmente, en el día de ayer se dio un encuentro en el Palacio Presidencial donde el presidente de la República reúne una gran parte de la sociedad, del empresariado, comerciantes y demás, independientemente de que llevó en esa mesa de diálogo con relación al incremento de los precios a la mayoría de sus funcionarios. Mire, fue necesaria esa reunión, que el presidente busca cómo solucionar, está enfrentando la situación de cómo de una u otra manera se le busca una solución, porque hay que buscársela. Que nadie, no, todo tiene solución. Déjalo así, vamos a bajar los precios, vamos a incentivar esto por aquí, vamos a el precio del combustible congelarlo por un año, suponiendo, pero la solución se está buscando. Ahora, si usted no ve el gobierno, no ve el presidente haciendo los esfuerzos, usted dice, bueno, esto se fuñó, pero el presidente está en eso. Y él está preocupado porque, por ejemplo, nosotros mismos aquí hemos dicho constantemente que el presidente debe llevar a muchos lugares los productos que la familia dominicana consume diariamente: el plátano, el huevo, la cebolla, berenjena, todas esas cosas, llevarlas a lugares estratégicos, porque el gobierno no tiene, volvemos a repetirlo, porque el gobierno no tiene recursos económicos para llevar 20,000 camiones, comprarlos. Y le hacemos la sugerencia de los lugares que deben hacerlo en espacios grandes, en cada región, por ejemplo, del Gran Santo Domingo, de la capital, de las regiones del país. Lo puede hacer. Ahí está el ministro de Agricultura diciendo que el arroz, que la siembra del año pasado coincide con el periodo gubernamental del presidente, y por la alta productividad que ha habido, el arroz no se ha incrementado tanto como los otros productos. Excelente. ¿Y los otros? A eso que se le está buscando la solución. El asunto del pan, porque estuvo hablando el ministro de Industria y Comercio, también está por ahí el ministro, hablando precisamente de los precios del combustible, que el precio del combustible, que implica en todas estas cosas, ese precio del combustible implica en todo. ¿Por qué? Los camiones que vienen de Constanza, los camiones que vienen del interior del país, de Ocoa y todo, con combustible, con gasoil, y si usted va y le mete el lápiz al gas, imagínese usted. Entonces, ¿qué dijo Hito Bisonó ayer? Que el gobierno se está, tomando el precio que debe tener los combustibles, tomándolo para él, que tuvieran unos 20 y pico de pesos. Eso es el ministro de Industria y Comercio, y se le está buscando la forma como a la gente del pan seguir subsidiándolo, y otros, para que la población no pueda tener esa presión que tenemos todos los días. Pero el presidente además pone al del CONEL, dice, bueno, yo no soy economista, da algunas explicaciones ahí, y dice que una de las cosas más interesantes es que el mercado nacional tiene los productos. Eso es cierto, porque es mejor tenerlos a no tenerlo, es decir, tenerlo y que sean un poco caros, o caros, porque están caros. Pero él dice, estamos abastecidos de los productos. Bien, entonces el presidente le hace una sugerencia al empresariado dominicano. Mire, le vamos a pedir un favor, una sugerencia, de que a menos de 10 días usted nos traiga una propuesta buscando la solución a esos incrementos que se le han venido dando a los productos de primera necesidad. Entonces el presidente está esperando eso. Me imagino que el presidente tiene la suya, pero obviamente usted tiene que estar aliado al empresariado, porque es el que vende los productos. Mire, vamos a buscar una solución a esto. Ellos le llevarán una propuesta al presidente, entonces conjuntamente con la del presidente, la del gobierno,
esperamos nosotros que las cosas salgan a flote. Ahí tenemos precisamente al del Conecta hablando, vamos a escucharlo, de su boquita de comer comida. Con todo el mundo. Pero hay una cosa que a mí me gustaría mencionar, y es que durante todo esto no ha habido faltantes de productos. Yo creo que eso es algo muy importante. Yo creo que eso es algo por lo que tenemos que luchar. Porque no falte y porque la gente tenga dinero para comprarlo. Yo creo que esas son dos cosas que son muy básicas, que tenemos que seguir luchando. Obviamente nosotros como sector, unidos al Estado y a todos los sectores de la sociedad, tenemos que también luchar por detener esta alza. Nosotros estimamos que esta inflación que está siendo importada a República Dominicana es algo pasajero, pero no somos economistas, yo no soy economista, pero sí estamos luchando para que nuestros inventarios se mantengan, para reponer nuestros inventarios aún a costos mucho mayores, pero estamos haciendo ese esfuerzo, presidente. Y después hubo una interesante intervención de uno de los empresarios de mayor capacidad de inversión en este país, en el empresariado privado, que es el señor Estrella. Todos sabemos la fortaleza como empresario que tiene él, no solamente en el país, sino en la región, porque este hombre concursa en muchas obras en toda la región. Él también tuvo su propuesta con relación a esto. Vamos a escucharlo también de su boquita de comer comida. El mundo ha pasado un año cerrado, se han dado mucho dinero de subsidio, Estados Unidos 6 trillones, aumentan las remesas y cuando el mundo comienza a reactivarse económicamente hay un aumento de demanda. Adicionalmente, en este caso, ha aumentado los commodities, el petróleo más los otros petróleos, y hubo un gráfico muy interesante ahí, donde se veía que de China se ha multiplicado el precio por 5, pero de vuelta no se ha multiplicado por 5, porque China siguió produciendo, nos mandó furgones llenos y nadie devuelve furgones vacíos. Y como la producción está bajita en Occidente, pues el problema de China es que no hay furgones. Nosotros tenemos mercancía en China 3 meses esperando furgones para poder venir. Y eso aumenta el precio, por supuesto. En consecuencia, lo que estamos viviendo es una inflación que es mundial y los factores son externos a nosotros. Pero todo luce indicar, igual que en crisis pasadas, que será una inflación temporal. Y ya hay muchos productos como la madera que sus cotizaciones a futuro han disminuido 40%. Ahora, si vemos en Dominicana, la inflación ha sido de mayo a mayo un 10%. Pero el ministro Hatton puso un cuadro muy interesante donde se vio que bajó de 99 a 97 y volvió a subir y estamos en 107. O sea que al inicio de la pandemia hubo una deflación. Ese 10% afectado por esa deflación lo que es en realidad es un 8% si me voy a 2 meses más atrás. Por lo tanto, no estamos hablando de una cosa como demasiada extraordinaria para que nosotros nos precipitemos a tomar medidas. Creo que el gobierno ha actuado muy bien porque el gobierno lo que ha hecho es subsidiar el aumento de combustible, el pan, los alimentos, como mencionó el presidente en su intervención. Pero honestamente, yo creo que debemos de ser muy prudentes para más medidas de choque, porque esas medidas de choque pueden frenar el crecimiento. A mí me gusta la escuela americana. Por su historia, los americanos cuando pasaron de la Gran Depresión tuvieron 2 fenómenos graves. La inflación, que siempre viene después de una crisis, pero también la pérdida de empleos. Europa, después de la guerra, sobre todo Alemania, lo que tuvo fue una enorme inflación. Entonces los bancos centrales tienen mandatos distintos.
En Europa, el mandato al Banco Central es contrólame la inflación. En Estados Unidos es contrólame la inflación, pero también genérame empleo. Por eso, si toman en YouTube el número 2 de la Reserva Federal, que es el técnico, lo que dice es, nosotros no vamos a hacer nada, porque esto es temporal y porque nosotros no queremos parar el crecimiento que se espera que pueda llegar hasta el 6% en Estados Unidos, que es una cosa extraordinaria. Por lo tanto, yo sugeriría que en esas medidas que se mantenga lo que ha hecho el gobierno, que es subsidio a los alimentos, pero que no hagamos cosas que puedan frenar nuestro crecimiento. Yo creo que la inflación va a acabar alrededor del 7% al final del año y nosotros pudiéramos tener un crecimiento que puede estar cercano al 10%. Consecuencia, piense que esa inflación del 8 no tiene nada que ver con una inflación monetaria porque el peso incluso se ha apreciado. Pero si tomamos medidas como subir la tasa de interés para frenar la inflación, también frenamos el crecimiento. En consecuencia, tenemos que ser prudentes con medidas que no sean el subsidio a productos básicos. El ministro de Agricultura es el que desglosa un poquito más los productos. Él dice que de unos 15 productos de primera necesidad, 11 no han subido. 11 no han subido. Dice él, a la población no le ha gustado mucho esa respuesta que ha dado el ministro Limber Cruz, que si uno se pone a ver la protesta que le han hecho muchos productores de productos, valga la repetición, de productos diferentes, son muchos, de la cebolla, del mismo arroz, de otros, por ejemplo la zanahoria, pero vamos a escucharlo a él también. Una subida, vamos a decir, prudente. Los productos que no tienen esa alta dependencia, como son el arroz, ustedes están viendo la papa, la yuca, el plátano, la habichuela, la zanahoria, el guineo, todos esos productos, algunos estables, otros han disminuido de manera importante, y le puedo decir que esa situación que presentamos ahí en esa pantalla es producto de que nosotros y el gobierno ha enfrentado la producción y la productividad en la República Dominicana. Esa fue uno de los ejes que nosotros elegimos desde que llegamos al gobierno: impactar la producción en medio de una pandemia, atacando con brigada, con fertilizantes, con roturación de tierra, fuertemente en todo el país, y sembramos el país. Ahora bien, eso hoy se refleja en los productos, que de 15 productos, 11 prácticamente se han disminuido y 4 han aumentado por los efectos de los insumos que han subido considerablemente en los mercados internacionales. En el caso del arroz, ustedes ven un aumento ligero de 1.8. Eso es una inflación acordada, previamente acordada. Todos los años se reúne la Comisión de Arroz y pone lo que se llama una banda inferior de precio y una banda superior de precio. Sin embargo, ese 1.8 que no ha permitido subir de ahí es porque también la productividad de la cosecha del arroz subió de 4.5 quintales por tarea a 5.5 quintales por tarea. Un aumento considerable en la productividad, y eso nos ha permitido también controlar la inflación de ese importante producto, que junto con el plátano son los 2 productos más consumidos en la República Dominicana. Muchas gracias, presidente. Helo ahí. Los 3 que le hemos puesto, Limber Cruz es empresario,
es empresario de muchos años. Él sabe lo que está diciendo, obviamente. El que tú sepas las cosas, no es por eso que usted le lleva un buen mensaje a la población. Decía hace alrededor de un mes el obispo Soria, las cosas hay que enseñarlas, no solamente hablarlas, dijo él el otro día. No, es a la práctica, tenemos que ir, que la gente vea lo que se está haciendo. ¿Y usted cree que el presidente hace ese tipo de conversación, esa mesa, para buscarle solución? De que para no, es que él sabe lo que está sucediendo en el país. Vamos a escucharlo también. Es bueno nosotros destacar que nuestra economía es una de las economías más importantes de Latinoamérica, pero que también es la más abierta de las que tienen un mayor nivel de actividad económica. Eso quiere decir, otros países como Brasil, como México, pues prácticamente tienen producción de todo. Brasil es un continente, México tiene Colombia. En el caso de nosotros, pues nos afecta bastante la variación de los precios porque somos una economía muy, muy abierta. Aún así, ustedes pueden ver, gracias al aumento de la productividad, como decía Limber, por ejemplo, para mencionar en el caso del arroz, ¿cuánto hemos aumentado la productividad, Limber, en el caso del arroz? Un 20%. Un 20% de un año, en una cosecha, presidente, que se sembró después que llegamos y se cosechó también en este periodo. O sea, eso es sumamente significativo. O sea, que hemos podido aumentar un 20% en la productividad. Así es que se llega realmente al desarrollo. Tenemos la mejor producción de habichuelas de las últimas décadas. Tenemos las mejores producciones de plátano de las últimas décadas. Y eso es lo que ha podido mitigar el aumento, ese aumento en la productividad, es lo que ha podido mitigar el aumento en los fertilizantes y en otros productos que indudablemente afectan a su costo. En el caso también, como hemos visto, del pollo, del cerdo, han aumentado en mucho menor medida de lo que ha aumentado también sus materias primas. En el caso del maíz, el maíz ha aumentado significativamente, lo ha hecho también la soya, que son para el cerdo y consecuentemente para el huevo son materias primas fundamentales. Hemos trabajado día a día para trabajar en ese equilibrio entre mantener a los productores y mantener también un precio razonable a los consumidores. Hemos visto cómo muchos de esos productos han disminuido y eso también afecta a los productores y nosotros también estamos trabajando con ellos para la compensación del lugar. Pero indudablemente, señores, que estamos viviendo momentos complejos, estamos viviendo momentos convulsos de la economía y por eso es que yo he querido llamarlo a todos los sectores productivos aquí, a todos los sectores sociales, al sector laboral, a los sectores comerciales, porque llegó el momento de trabajar juntos, llegó el momento si bien hemos hecho acuerdos bilaterales con todos ustedes, tenemos que ahora pensar en acuerdos multilaterales, en acuerdos entre todos y de prepararnos para una situación que en los momentos de crisis como estos no podemos proyectar de la manera más certera posible. En ese sentido, y antes de nosotros presentar una propuesta que puede ser enriquecida por cada uno de ustedes o modificada, me gustaría que los diferentes sectores pudiesen aportar, conversar sobre lo que los afecta en cada uno de sus sectores y qué podemos hacer para nosotros mitigar esas situaciones. No mencionamos un tema que en esta ocasión que afecta también, que impacta, que es el tema del aumento de los materiales de construcción también. Hemos empezado a ver ya una reducción de las materias primas que esperamos que se ajusten los precios de esa manera, pero hay unos aumentos también en los materiales de construcción también que corresponden a aumento de la materia prima en un momento, señores, en que tenemos la construcción
como el sector que es el sector líder del relanzamiento de la economía y que es sumamente importante nosotros no quitarle esa velocidad, porque es la que está prácticamente en la vanguardia de la recuperación económica, y por eso también estamos llegando a acuerdos con muchos de los productores que esperamos ahora en esta mesa podamos acelerar. Helo ahí. Son 4 figuras importantes. El ministro de Agricultura, que tiene que ver con todo el aspecto agropecuario. Uno de los empresarios más exitosos y que tiene que ver con una fortaleza muy grande, tanto aquí como en las regiones, como le dije, del señor Estrella, y del CONET, que tiene que ver con el empresariado, en lo absoluto. Él, qué sé yo, traerá su propuesta, como dijimos hace apenas minutos, al presidente de la República, y el presidente haciendo sintetizando para llegar a una conclusión de lo que persigue el gobierno con esta reunión, que es sumamente interesante. Mire, la preocupación es tan alta en la población dominicana que tiene entre la espada y la pared al presidente de la República. El presidente habló de la reforma fiscal. ¿Por qué no ahora? Que eso tendrá su momento. Porque ahora no es el más adecuado para hablar de una reforma fiscal, como decíamos ayer. Si usted se pone a hablar de una reforma fiscal que viene en enero, ahí viene el hombre, entonces usted no duerme, porque si usted está enfermo y el médico comienza a decir usted se va a morir, no, usted tiene que darle aliento a ese paciente. Mire, usted se va a curar, esté tranquilo, las cosas van a mejorar, tómese su medicamento, no haga cosas que estén en lo contrario de lo que estamos haciendo. El hombre toma esa esperanza, ese aliento, pero usted le dice, mire, esos medicamentos yo los voy a dar, pero mire, yo no le aseguro 3 meses a usted. Se va a morir antes de tiempo pensando eso. Entonces, es lo que dice el presidente. No es el momento adecuado para hablar de reforma fiscal cuando estamos metidos en una crisis que se le está buscando una salida, la forma de que se pueda recomponer todo esto, porque, mire, el horno no es que está para galletica, el horno no está para que le metan pendejadas porque se lo lamben de una vez. Estamos en la crisis, estamos en la pandemia, y la pandemia ha creado todas estas cosas, porque la pandemia, ahora hay alguien que me dijo, pero tú siempre le tiras eso al gobierno, como que toda la pandemia, ¿para qué le busque argumentos? Amigo mío, no. Mire, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo siempre, en los que estamos en los medios de comunicación, de ser lo más objetivo posible, porque yo no hago nada con decirle que no, es que usted tiene que ser objetivo, porque la realidad, el presidente le puede ir mal o bien, pero el argumento real, porque no es un argumento inventado, que el presidente dice, no, que hubo una pandemia en el 1939, no, es una pandemia de ahora, que él entró con ella, que él no es responsable de que haya venido, no, pero es el responsable de buscar la solución a esto. Él es el responsable, no soy yo. Ahora yo estoy metido en el problema porque yo soy un ciudadano dominicano, y el que yo diga que el argumento más fuerte es la pandemia, o no el más fuerte, es la responsable de esto. Y el presidente no es culpable de que haya llegado, pero él está buscando la salida a este problema, que es muy grave, muy difícil. Muy difícil. Entonces no es que yo le estoy tirando de que una huevita para que la bate, como se dice. No, yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible, porque eso que está pasando, todo eso, el presidente lo motiva a reunirse en esa mesa con los empresarios, con el ministro de Agricultura y funcionarios, es para buscarme solución a mí, pues yo estoy metido también en esto. Ajá. Oye, porque yo estoy con esta corbatica. No, yo estoy metido en el bollo también. Señores, mire, esto ha llevado al gobierno al plan de austeridad.
Ah, no, ahora están diciendo, eso se ha hecho siempre, hasta Juan Bosch lo hizo. Que eso se... Pero si ven el derroche del gobierno, si ven el derroche de los funcionarios, ¿qué entonces le caen arriba? Ah, no, que entonces no se hace la austeridad. La austeridad es para recogerse, para hacer el gasto lo más posible que se pueda, que no sea necesario para no hacerlo. Entonces eso es recogerse. ¿Qué hace el presidente? El presidente lo dice muy claro. Aquellos funcionarios, incluso habló hasta de la avanzada. La avanzada, eso, los motores, los cosas, eso, que van adelante. Funcionarios que no tienen necesidad de tener esa pendejada. Y, óigame, y los identifica cuáles son los que deben tenerla. El ministro de Defensa, la Dirección de Drogas, el Servicio de Inteligencia, el presidente, la vicejefe de la policía y otras hierbas aromáticas por ahí. Limitando a todo el mundo a que cumplan con esa responsabilidad. Eso apretándose el cinturón. Cuando se aprieta el cinturón, ya usted sabe lo que hay, ¿eh? Entonces, esa austeridad en su momento, ahora le dicen al presidente, ¿y por qué usted no comenzó con la austeridad desde el inicio de su gobierno? Porque la pandemia está ahí. ¿Por qué usted la comienza ahora? La vaina, ¿eh? Presidente, el mismo 16 de agosto, a su entrada, usted tenía que hacerla, porque usted sabía lo que usted tenía que gastar. Mire, estamos en la pandemia, pero no sabemos que vamos a llegar hasta ahí. Y los miles de millones que se han ido en la pandemia, uno no se imagina, señores. Ahora, así como le he hecho sugerencia al presidente de la República, con los productos en muchos lugares del país para aliviar el golpe, amortiguar el golpe, le voy a hacer otra sugerencia al presidente. Presidente, mire, reúnase con su equipo de salud. Reúnanse, por favor, porque ya el encargado del Departamento de Epidemiología de Salud Pública, él mismo está reconociendo y diciendo que los datos estadísticos no le están llegando como debe ser, y que ahí es que aparece la mala información de las cosas que no son concretamente lo que está sucediendo. Él mismo lo ha reconocido. Entonces, le hago una sugerencia, señor presidente, reúnanse con su equipo de salud. Si usted tiene que buscar fuera, que aquí hay muchos especialistas en la materia, científicos, búsqueselo para asesorarse también. Personas que vayan a sumar al respecto, no importa, señor presidente, reúnase, vuelvo y le repito, sugerencia, con su equipo de salud, porque han venido inconvenientes uno tras otro con relación a los números, a las estadísticas de los enfermos, de los muertos. Y usted sabe qué pasa con eso, señor presidente, que usted no va a encontrar la solución, porque si no le están dando los datos precisos de las cosas que están sucediendo, y aparecen hoy, por ejemplo, de que 15 muertos, y esos 15 muertos son del mes pasado, porque el mismo señor de epidemiología lo dijo, que aparentemente los centros, las clínicas de algunos lugares no están reportando en su momento debido, o en el debido momento, no lo están haciendo, no están reportando los números en los días que le corresponde. Si fue ayer, por ejemplo, en Barahona, vamos a suponer, lo reportan el lunes que viene, y eso le trae inconveniente a reportar la realidad a la población y a usted mismo, señor presidente, a su gobierno. Entonces usted se está viendo entrampado de que las cosas reales no están apareciendo. Eso es un problema. Entonces usted no sabe cómo llegar a una conclusión, porque esos números son los que le dan a usted el termómetro y el horizonte por donde coger. Pero si las cosas salen, hoy sale uno, que las cosas ya están controlando, que esta semana, mira, bajó. Entonces viene el lunes y que en vez de 1 aparecen 25. Es que aparecen números tardíos de Miche, de Barahona, de San Cristóbal, de donde sea. Y eso le crea un problema tan grande que el presupuesto nacional y el otro del 22 no van a alcanzar. Porque usted no sabe cómo resolver el problema. Y esos problemas se lo está ocasionando el qué. Las estadísticas que no le están reportando en su momento. Y él lo está diciendo.
Ahora le voy a decir lo más fuerte, señor presidente. No quisiera yo creerle a Rosa Chupani, a Chanel, que sabemos que fue uno de los funcionarios mejor valorados, que se atrevió hasta a dejar su posición porque dijo: yo no le voy a crear trauma al presidente. Yo metido en esa posición, cuando me corresponde por ley, lo dejó. Creo que esa declaración que él dio los otros días, de que si la población sabe realmente de lo que está pasando, sería una catástrofe. No quisiera yo llamarlo alarmista a él, que yo no creo que lo haga, porque él no es un tipo de persona de esa categoría, de esos personajes que andan por ahí para llamar la atención. Pero no quisiera yo imaginarme que él es un alarmista y que está diciendo que si la población sabe cuál es la real situación del país con respecto al COVID, va a ser una catástrofe. Yo creo que él se está refiriendo a lo que dije anteriormente, de que no le están enviando los datos reales, y por eso es que no encuentran el meollo del asunto, y todos esos dineros se van a ir, se están invirtiendo sin encontrar la solución. Por eso es que uno dice: oye, pero si están más vacunándose las personas, son flotillas de gente y jóvenes y adolescentes que han entendido que hay que vacunarse. Es verdad que hay teteo, pero que aparece un pico de aquí yo no sé a dónde, al otro día, cuando 2 días antes, no, que se redujo. Presidente, vuelvo y le hago la sugerencia: reúnase, no una sola vez, constantemente con ese equipo de salud. No le estoy diciendo que son incapaces, no le estoy diciendo eso. O si es que la gente de donde está mandado enviando esos datos muy tarde no lo entienden, o no tienen el mecanismo, o no sé. Pero eso lo puede llevar a que no encuentre una solución con la pandemia, porque hay que decir, señores, que el presidente ha tenido el deseo, la voluntad de resolver el problema. Vacunas no nos han faltado, Ahí viene otro lote de vacunas, no nos han faltado, y hay un récord de 7 millones de dominicanos vacunados entre la primera y la segunda dosis. Así que al presidente no se le puede regatear y que no ha hecho el esfuerzo. Se ha fajado como un caballo, hay que reconocerlo. Pero las observaciones hay que hacérselas al presidente. Presidente, vuelva a llover sobre mojado. Reúnase constantemente con su equipo de salud, que aparentemente hay un problema grave con los datos, con las estadísticas, de que no le están llegando las informaciones correctas, o tardía, o lo que sea. Porque mire, a veces no es bueno saberlo todo. Ni el presidente lo sabe todo, que es el más informado, imagínense. Ahí nos dicen que en la parte este, Higüey, todo está solucionado con el COVID, pero que no es así, que hay un rebrote, ya ustedes saben, y ustedes saben lo que significa para el país el este, Usted sabe lo que yo le estoy hablando, del turismo. Entonces, por eso, llamando a que tenga el más mínimo de los cuidados en el aspecto salud, y a los que llevan esto en sus manos. Vuelvo y repito, no es que ellos sean incapaces. Si usted puede ser lo mejor, que sea el mejor científico, pero si usted no consigue las herramientas necesarias, o usted la tiene, el gobierno la tiene, lo que sucede es que de dónde mandan los datos, que lo dijo el mismo señor de epidemiología, lo dijo. Ahí es que está la dificultad que está enfrentando el sector salud. Ojalá que esto sea ya para rápido, porque las cosas se nos pueden salir de las manos de una forma tal que nos veamos en una situación más difícil de la que vivimos,
Volvemos a repetir, el presidente ha hecho todo lo que está a su alcance. Y esto de la austeridad, de llamarle a sus funcionarios de que se limiten, eso está correcto. Ahora, usted se limita y está limitando a la población a austeridad, a que sean austeros. La palabra austero, gaste menos, tenga cuidado, invierte en lo más necesario. Pero hay que buscarle solución, porque no quiero yo hablar de la palabra hambruna. Una hambruna, usted busca lo que significa hambruna. Yo ayer hablé un poco de los pobres, que los pobres ahora con esta crisis se han ido más abajo, y que la clase media, alguien me decía, un vecino, estoy viendo el programa y es verdad lo que usted dice. Usted sabe lo que me pasó a mí. Su esposo y ella vendieron los 2 vehículos, tienen 2 niños, los sacaron del colegio, que era un colegio más o menos, no es que están dejando de estudiar, pero es un sacrificio, y tuvieron que devolver ciertas cosas. Todo ese chucho lo está cogiendo los pobres, que los pobres siempre que se tiende a ayudarle más. Pero cuando ayer estábamos hablando que la clase media es que se ha ido más abajo de la media, es así. Las enfermeras, los técnicos que tienen que ver con el aspecto de salud, anunciaron el día de ayer que van a hacer una especie de protesta porque el gobierno no le ha respondido hace unos 6 meses de sus demandas. Ellos tienen todo el derecho. De toda esa crisis que nosotros estamos hablando, ellos pertenecen a esta sociedad dominicana. Tienen su derecho porque tienen sus necesidades, tienen su casa, tienen sus compromisos, tienen todo eso. Pero en este momento de pandemia, y sabemos que ellos han sido los protagonistas del cuidado de los dominicanos, arriesgándose ellos y dejando a su familia. Pero hay que buscar otra forma con el gobierno, vía al ministro de salud o vía a alguien cercano al presidente, o tratar de conversar con el presidente de la República y no hacer esa protesta. ¿Por qué? Porque nos complica la vida a nosotros los dominicanos en estos momentos. Ellos dirían, bueno, Mayobané, pero esta es la única forma de que el gobierno o los gobiernos respondan. Es cierto, pero llamen al diálogo al presidente otra vez, traten de sentarse con él, porque ustedes saben que la situación está muy difícil, con muchas precariedades. Esas precariedades que nosotros estamos hablando, las tienen ellos también, porque ellos son parte de. Pero traten de buscar, vuelvo y repito, acercarse al presidente, buscar una solución, porque el presidente le busca la forma. Usted dirá, sí, pero en 6 meses no se la ha buscado. Y le resolvió ya Waldo Ariel con el 30% y que se oquea a los pensionados y le subieron y de todo y a las Fuerzas Armadas. Hablen con el presidente, no nos agobiemos más. Ustedes son indispensables, y mucho más en esta situación que estamos atravesando todos los dominicanos. No creo que sea el momento preciso para que los enfermeros y los técnicos de la salud hagan esa protesta, esa huelga civilizada como la hacen ellos. Llámense al ministro de salud, busquen la vía de hablar con la vicepresidenta de la República, y el presidente se sienta con ellos. El presidente se sienta a ver cómo se le busca en la vuelta a todas estas cosas, porque yo los entiendo a ellos, pero hay que también llamar a la prudencia, que en estos momentos a nosotros no nos conviene ningún tipo de protesta ni de huelga, y todos tenemos necesidades, todos, pero no es el momento para hacerlo. Eso es algo que qué sé yo, le tiro yo de aquí a los amigos
enfermeras y enfermeros y técnicos de la salud. No hay necesidad de hacerlo. No. El presidente, no sé a quiénes tienen ellos tienen una persona en que habla muy bien, es muy comunicativo, lo hace muy bien. Entonces, si él nos está viendo, o uno de ellos, que sigan haciendo el esfuercito, que le den una tregua al presidente hasta que hablen con él. Pero no hagan esa protesta, porque a nosotros en estos momentos una protesta de esa naturaleza no es lo más saludable, hablando del aspecto salud. Mire, el presidente de la Cámara de Diputados, el otrora Alfredo Pacheco Soria, ya abrió de nuevo el inicio de labores en esa Cámara de Diputados, porque sabemos y tenemos entendido de que hubo docenas de diputados infectados y empleados por causa del virus, pero ya la Cámara de Diputados, que tanta falta hace para el mismo proceso de la gobernabilidad. Así que nos sentimos bien de que haya llegado de nuevo a su casa los diputados, y esa es una forma de entender y saber que las cosas por esos entornos van marchando absolutamente bien. ¿Por qué uno no hablar del concurso del MINER, del Ministerio de Educación, un concurso para los profesores? Sabemos que a la entrada del ministro de Educación, Roberto Fulcar, hubo unos inconvenientes de cancelado, qué sé yo qué, pero esa es buena noticia de abrir de nuevo el concurso a aquellos que aspiran a ser educadores, que les guste el asunto de la pedagogía. Eso son oportunidades, abrir, eso es trabajo, y eso es lo que está buscando el presidente de la República, 1 millón de empleos. Qué bueno, qué bueno. A buena hora ha llegado esa noticia del ministro de Educación, el MINER, de llamar a mucha gente a participar en esos concursos que recordemos muy bien que querían o paralizaron las inscripciones en las universidades de la carrera de pedagogía, porque sabemos todos que esa es una gran oportunidad de no solamente lo que le ingrese económicamente a aquel que se hace profesional de la pedagogía, sino que se decía o se dice que salen muy pocos capacitados de las universidades. Entonces esos docentes, al fin y al cabo, el gobierno que se lo tira arriba para capacitarlos, si es que tienen la manera de que le entre, porque dicen por ahí que cotorra vieja no aprende a hablar. Pero nada, buena noticia de parte del Ministerio de Educación, darle de nuevo la oportunidad a muchos dominicanos para que los docentes puedan concursar. Nosotros, cuando hacemos este tipo de programa, queremos agotar todos los temas. Son muchos temas, pero ahora mismo, en la población dominicana lo que queremos es que concluya de buena manera la pandemia, el virus, y la otra paralela que tenemos es la situación económica, que el presidente va buscando de una manera u otra solucionarlo, gastando menos, y que esos precios de primera necesidad y que están ahí en la canasta familiar, pueda el presidente, con esa reunión de ayer tarde-noche, pueda llegar a unos términos felices con el empresariado, con los productores, y ojalá que las cosas puedan llegar rápida para solucionar todos estos problemas que tenemos los dominicanos. He dicho en reiteradas ocasiones que el presidente Mejía es un hombre influyente, es un hombre preparado con esto de la producción nacional, y buscarle la salida más a los pobres. Se dice más a los pobres porque es los que tienen menos posibilidades de solucionar sus problemas. Y cuando decíamos hace una semana que aquí hay
personas que se le hace difícil hasta comerse una al día, familias totalmente vulnerables. Eso es penoso, eso es triste. Entonces, qué sé yo, para pan casabe, dicen por ahí. Entonces, si usted no puede consumir arroz o un producto muy caro, vaya a hacerlo más suave. Señores, les voy a confesar algo. Yo tengo 2 años que no como arroz. No es que no me gusta, es que me he habituado a las otras cosas. Sí, señor, 2 años. Que es muy bueno, Es muy bueno, yo puedo hablar disparate aquí, pero me he adaptado a eso. 2 años y algo. Y cuando me lo ponen ahí, lo que no me gusta, pero no me he habituado, no dependo de ese señor. Si ese señor tiene por aquí que no ve ni por el vecindario, no lo extraño. El arroz, que es muy bueno, y es una tentación. Un guandulito, una ensalada, una carnita, un aguacatico, un sancochito con un chin de arroz. Pero no me hace falta el señor arroz. Él ni me llama por aquí ni me visita, porque él sabe que no hace falta. Nosotros nos vamos y se cuida mucho.